Vamos a ir a la palabra de Dios. Y esta mañana quiero comenzar lo que yo he puesto como título: la introducción a los salmos. ¿A cuánto les gustan los salmos? Bueno, mire, he estado estudiando, pero por muchos años, y he estado buscando, y creo que ha llegado el momento para nuestra iglesia de que podamos nosotros entender lo que son los salmos. Porque los salmos ocupan un lugar muy especial en el corazón de los cristianos desde que comenzó el nuevo pacto. Y el libro de los salmos es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Quiere decir que no es un libro más. Y según un recuento se cita 79 veces en el Nuevo Testamento y se hace alusión a los salmos 333 veces. Y eso significa que alrededor del 5% del Nuevo Testamento está vinculado directamente con los salmos. ¿Cómo lo sabemos a eso? Cuando estudiamos. Entonces vivimos en un tiempo de tanta rapidez en el cual no hay tiempo. No tiene tiempo la gente que va a la iglesia y no tienen tiempo los pastores. Ya no se estudia, entonces usted va a la iglesia y luego que hace es recibir, estar un momento, pero sale como entró y cada vez se sale peor. ¿Por qué? Porque no se predica la palabra de Dios. ¿Se acuerda cuando vino el diablo a Jesús ahí? Que vino y le dijo que tenía hambre, y después de 40 días tenía hambre. Y Satanás le dijo: di a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Y qué le dijo el Señor Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, del Señor. Esa fue la contestación. Entonces vemos la importancia que tiene la palabra de Dios. Porque podemos tener pan, pero morirnos de hambre. ¿Cuándo han visto películas de cuando la Segunda Guerra Mundial, ahí cuando tomaron a los judíos y los metieron en Auschwitz? Usted veía las fotos y eran famélicos, ¿no? Eran piel y hueso. ¿Y por qué puede llegar a ser piel y hueso? ¿Sabe por qué? Porque no le daban alimento. Y usted sabe que hoy nosotros tenemos de toda clase de alimentos, tenemos de toda clase de dieta, y nos preocupamos por nuestro cuerpo, por bienestar, pero estamos desaprovechando aquello que es importante para mi vida espiritual, que es que no solo de pan voy a vivir, sino de toda palabra del Señor. Y hay ejemplos acá en la Escritura para que usted vaya viendo. Ahí en Lucas 24, 25 al 27, y el por qué he sentido la necesidad de hablar de los salmos. Y vamos a ir viendo más adelante en el sentido, el por qué, y vamos a entender muchas cosas. Ahí en Lucas 24, 25 al 27, dice: entonces les dijo, quiero ubicarlo, era cuando iban de camino de Emaús, estos hermanos que habían vuelto totalmente desesperanzados porque habían dicho que, dice, ya van 3 días y al final no resucitó, como habían dicho, y como decía Brenda esta mañana, se le habían acabado todas las esperanzas. Y bueno, cuando a uno se le acaban todas las esperanzas, qué bueno es volver a aquel que es la esperanza, como nos decía nuestra hermana esta mañana. Entonces vemos que Jesús le dice a estos hombres que iban camino de Emaús porque él era uno más con ellos.
caminando en ese camino, porque el camino de Emaús es a la inversa de Jerusalén. Porque cuando hablamos dice que subió Jesús a Jerusalén. Quiere decir que aquellos que habían subido a Jerusalén con Jesús, ahora bajaban a Emaús. Estaban bajando. Y hermano, hay que tener cuidado con la bajada. Porque esto es como los ciclistas. ¿Cuántos en el Tour no han tenido problema con la cuesta? El Tourmalet, uno de los míticos puertos de montaña, donde grandes ciclistas han coronado y han ganado, prácticamente han sentenciado el Tour. Pero ¿cuántos han caído en la bajada? Porque en la subida puede subir a 30 o a 40, y a veces a 20, pero en la bajada, en una bicicleta, bajan a 80 y a 90. Mi hermano, cuando uno baja no sabe a qué velocidad baja. Y cuando acuerda usted está, ¿dónde está? En el barranco. Y muchos han muerto también. Entonces vemos acá que dice, cuando ellos bajaban camino a esa aldea, Jesús le dijo estas palabras, habiendo escuchado lo que ellos decían. Porque le dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasa acá? Y eres el único que no sabe qué pasa. Y era el único que sabía todo lo que pasaba. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Jesús les dijo, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y escúcheme, y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Y vemos después más adelante, en el versículo 44, él les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y dice, vosotros sois testigos de estas cosas, dice el versículo 48. Yo quiero que usted vea la importancia de atender, porque Jesús dijo, lo que está todo escrito en la ley, en los profetas y en los salmos. Vemos que en el Nuevo Testamento, el versículo más citado es el Salmo 110, versículo 1. Y lo tengo en la Nueva Traducción Viviente. Y dice así, y el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha, hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Mire, este salmo, esta cita, es citado 18 veces en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento. Los cristianos y las personas religiosas de todos los tiempos han recurrido en tiempos de problemas y en tiempos de alegría a los salmos. Todos nuestros himnos espirituales que frecuentemente cantamos son salmos. Se citan o aluden a ellos. Como sé, esta mañana yo estaba mirando, le digo así nomás de rapidito, mientras Brenda cantaba, cuando cantábamos esa canción que dice, mi Dios eres tú, te alabaré, Dios mío, te exaltaré. Cuando decimos, tú eres mi Dios. Y eso está en el Salmo 118, 28 al 29. Te alabaré, porque eres mi Dios, porque vives. Entonces, sin darnos cuenta, la mayoría de los himnos y de las canciones que hay han sido inspiradas a través de los salmos. Entonces vemos
que cuando muchas veces uno le pregunta a un hermano, a un creyente, a un cristiano, la mayoría de las veces recurre a un salmo. Por ejemplo, está en problema y lo primero que dice, o lo escuchaste, que casi se puede decir desde que naciste, el Señor es mi pastor y nada me va a faltar. ¿Y qué estás citando? El Salmo 23, ¿no es cierto? Y vemos que muchos predicadores, muchos pastores, cuando tenemos que aconsejar a alguna persona, un ejemplo, cuando están de duelo, nosotros encontramos fácilmente un salmo para poderlo animar, para poderlo consolar, porque la palabra de Dios trae consuelo a nuestra vida. Dios es nuestro Dios consolador, el Padre de consolación, le llama Pablo. Y sabe, hermanos, nuestros hermanos, cuando quieren expresar alguna alegría o alguna victoria o dar gracias, casi siempre recurren a un salmo. Hermano, ¿qué tiene que usted para decir? Bueno, muchas veces toma la introducción como un salmo y dice para darle gracias a Dios. Porque aún la Biblia dice, da gracias a Dios. Cuando Pablo dice, den gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios, es porque Pablo era un hombre que vivía la Escritura. ¿Me entienden? Y qué importante para nosotros. Hay una cosa importante para cada uno de nosotros. Si nosotros, cada uno de nosotros, queremos tener una relación más profunda con Dios, debemos considerar los salmos como la piedra angular para poder tener esa guía y acercarnos más al Señor. Porque uno puede escuchar y decir, bueno, yo quiero más del Señor. Pero la pregunta es, ¿qué estás haciendo para querer más? ¿Me entiendes? ¿Qué estás haciendo? ¿A dónde estás yendo? ¿Qué es lo que estás leyendo? ¿Qué es lo que estás estudiando? ¿Qué es lo que te inspira a ti cada día, cada mañana? Entonces, qué importante es que si nosotros queremos tener más profundidad en el Señor, debemos recurrir a la palabra de Dios. Porque cuando Jesús dijo, no solo del pan vive el hombre, estaba declarando lo que decía en el Deuteronomio. Porque si tú te enfrentas a diario con la lucha espiritual, vas a tener que, al enemigo no lo vas a derrotar, porque ha sido derrotado por Cristo Jesús, pero en tu lucha diaria, si tú no tomas la palabra de Dios, escúcheme, Él puede seguir dando vuelta. Y qué importante para ti es poder decir, escrito está. Porque esa fue la manera que Jesús lo derrotó ahí en el desierto. Y después dice que por un poco tiempo el diablo lo dejó. Vemos nosotros que en los salmos vamos a encontrar el amor y odio, porque ellos se expresaban de una manera que es muy diferente a la manera que nos expresamos nosotros. Y vamos a tener que batallar cuando vamos a los salmos, porque el idioma es diferente. El idioma de los salmos a veces es aterrador. Las imágenes son distintas y el significado a veces es quizás muchas veces más difícil de poder entender. Y hay algunos de nosotros que podemos decir, bueno, los salmos son poesías porque es uno de los libros poéticos, junto con Job y junto con Proverbios, son libros poéticos. Y uno puede decir, bueno, ¿qué voy a sacar de la poesía? Pero vemos que el estudio de los salmos nos puede ayudar a estudiar el lenguaje de los salmos. ¿Y qué es el lenguaje de los salmos? Y el lenguaje de los salmos nos lleva a tener una mayor profundidad con Dios, ser más profundo. Cuando nosotros consideramos los salmos y oramos conforme a los salmos, vamos a ser hombres que vamos a poder orar como oraban ellos, porque nosotros queremos orar como oraban ellos. ¿Nunca se ha planteado usted esa pregunta? Sí. ¿Cómo ellos se expresaban? Y nosotros es una pregunta que podemos hacernos, ¿cómo podemos usar los salmos para poder
tener una guía en esa relación espiritual, porque Dios es espíritu. Y nos relacionamos espiritualmente con el Señor. Entonces tenemos que ver y hacernos esta pregunta: ¿cómo oraban los salmistas? Y eso lo vamos a encontrar en los salmos. ¿Cuáles eran las actitudes que tenían ellos? Y eso lo vamos a encontrar aquí en los salmos. ¿Cómo se prepararon ellos? Y eso lo encontramos ahí en los salmos. ¿Qué compromiso hicieron ellos? Y eso lo encontramos en los salmos. Y sabe, hermano, cuando uno mira eso, no es algo que es superficial cuando nos hacemos esa pregunta, sino es algo que nos lleva a mucho más profundidad. Y cuando uno va a los salmos, vamos a luchar con problemas difíciles, porque ahí vemos que hubo gente que la pasó y la pasó mal. Pero ¿qué es lo que pasó con ellos? ¿Cuál era la piedra angular en la cual ellos se mantuvieron? Y se mantenían porque ellos creían en el único Dios. No recurrieron a otros dioses. Por eso muchas veces dice: mas tú, Señor, como le dijo David, mas tú, Señor, eres escudo alrededor de mí, mas tú estabas rodeado. ¿Me entiende? Pero que nosotros cuando estudiemos y apliquemos, porque una cosa es estudiar para tener la cabeza mayor, no, lo que tenemos que tener es el corazón más grande, porque podemos ser cabezones de la palabra, ¿me entiende? Pero el tema es, ¿qué aplico yo de la palabra? Porque lo que uno aplica es lo que tiene, ¿me entiende? Esta introducción que yo estoy haciendo, y uno de los salmos que realmente me ha apasionado durante muchos años, es el Salmo 119. Ahora, ¿por qué el Salmo 119? Porque justamente el Salmo 119 es el corazón de la Biblia. ¿Por qué? Porque usted abre su Biblia, ¿y dónde está el Salmo 119? En el corazón. Entonces yo quiero partir desde el corazón de la Biblia. Porque este salmo es el capítulo más largo de todos. Y este Salmo 119 tiene 176 versículos y este salmo está dividido en 22 estrofas. Cada estrofa contiene 8 versos y cada estrofa representa una letra de las 22 letras del alfabeto hebreo. Y los 8 versículos de cada estrofa comienzan con su correspondiente letra hebrea. Acá yo quiero que Diana me ponga, porque se pierden lo que pedí esa foto de las letras. No, el primero. El de la letra hebrea. Porque nosotros la traducción, ¿ven? Nosotros las traducciones, porque los salmos se escribieron en hebreo. Entonces cuando las traducciones, nosotros vemos que se pierde mucho. Pero nosotros acá vemos que en el hebreo, que fue el idioma original de los salmos, vemos que los salmos han sido llamados un libro de oración y el himnario que ellos tenían en el templo. ¿Por qué estudiar los salmos? Y leer los salmos. Y especialmente el Salmo 119. Bueno, porque como les dije anteriormente, está ubicado en el centro de la Biblia. Y la traducción hebrea le llama a este salmo Tehillim, que significa canto de alabanza o simplemente alabanzas. La palabra clave de este salmo es aleluya, que quiere decir alabado sea el Señor. Los salmos, alguien ha dicho que son la flor de todas las cosas provechosas y de valor de los otros libros, la Biblia. Por ejemplo, cuando uno lee y estudia los salmos, está como arrancando flores provechosas para su vida. Mire si es importante. La pregunta, ¿usted sabía todo esto? Y bueno, si no sabemos, no lo vamos a apreciar.
¿Entienden? Porque en los salmos, vamos a ver que los salmos nos pronostican y nos profetizan todo lo que uno va a sufrir. Vio que hoy a la gente le encanta que vaya y le profeticen, todo te va a ir bien, pero vaya a los salmos, y ahí en los salmos usted va a encontrar que le van a decir qué va a pasar en su vida, qué va a suceder en su vida, va a sufrir. Pero mire, si yo le profetizo, bueno, mire hermano, usted va a sufrir, y al otro día se va, y se buscaría un lugar que me diga que va a ir bien. Pero ¿sabe? Acá en los salmos encontramos cómo ellos sufrieron. ¿Y qué es lo que lo mantuvo en medio del sufrimiento? ¿Sabe lo que lo mantenía? Que seguían creyendo en Dios. Hoy vemos que la gente se desanima rápidamente si las cosas están mal porque no creen a Dios. Creen si las cosas van bien. Pero como dice el refrán, en la cancha se ven los pingos. Y cuando las cosas van mal, nosotros sabemos, y si estudiamos y aplicamos la palabra de Dios, que a muchos les fue mal, pero ¿cómo salieron ellos? Salieron porque seguían creyendo y esperando en Dios. Como nuestra hermana casi me hizo la introducción esta mañana. Y yo no he hablado con ella, ni sabe nada de lo que yo predico. Pero venimos desesperanzados. ¿Y dónde vamos a encontrar esperanza? En la palabra de Dios. Hermanos, los salmos es un himnario para todas las ocasiones. Y ellos dice, este hombre dice que ellos es el coro de 1000 voces del corazón de la iglesia. Es como si es un gran coro de 1000 voces en el corazón de la iglesia. Los salmos están llenos de Jesucristo, llenos de Jesús. Y hay un cuadro completo del Señor Jesucristo en los salmos más que en los evangelios. Dios dice, ¿cómo puede ser? Si todo pareciera que comenzó ahí en los evangelios. Pero cuando uno va a los salmos, va a ver un cuadro mucho más profundo y mucho más complejo del Señor Jesús. Los evangelios nos dicen que Jesús fue al monte a orar. ¿Lo ha leído usted, no? Pero ¿sabe lo que pasa en los salmos? En los salmos encontramos las oraciones que dijo Jesús. En los evangelios nos dicen que Jesús fue crucificado, que lo vimos el domingo anterior. Pero los salmos nos dicen lo que el Señor Jesús experimentaba en su corazón durante la crucifixión. Mire qué importante, porque uno puede ver del lado de afuera, pero los salmos entran en la profundidad del lado de adentro. Los salmos comienzan donde los evangelios se interrumpieron, en el relato cuando nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos. Pero los salmos nos muestran qué pasó cuando Jesús ascendió a los cielos, porque vemos ahí en el libro de Lucas que dice que vinieron y le dijeron, este mismo Jesús, los ángeles, le dijeron que habéis visto sido tomado al cielo, así mismo vendrá. Pero no sabemos, los salmos nos dicen lo que pasó. Por eso la importancia de los salmos. Diana, ponme la foto esa. Vamos a ver esta estrofa del Salmo 119. Quiero que usted vea. Usted no entiende nada acá, ¿cierto? Pero quiero que vea que todo comienza con esta letra. Y esa letra es la letra Aleph en hebreo. Y en el hebreo se lee al revés. Por eso le hice poner esa foto, porque se lee al revés de lo que nosotros leemos. Nosotros leemos de izquierda a derecha, pero en el hebreo se lee de derecha hacia izquierda. Entonces vemos que esta palabra, Aleph, cada versículo del Salmo 119 comienza con una estrofa con la letra. Y acá tenemos lo que sería para nosotros Aleph, que sería la letra A de nuestro abecedario.
Y nosotros debemos tomar en cuenta que el idioma hebreo es diferente a nuestro por la manera de leerlo. Y nosotros debemos ver que hay una gran diferencia, y hoy tenemos muchas traducciones, porque ha habido un avance en las traducciones y podemos entender mucho más los significados. Ya no estamos tan limitados, principalmente los de habla castellana, del castellano, porque muchos hombres, por ejemplo, anteriormente, han estudiado por años, pero había mucho en inglés, pero muy poco en castellano. Entonces vemos que quién escribió este salmo no lo sabemos. Algunos le dicen que lo escribió David y otros dicen que puede haber sido Esdra quien escribió este salmo. Pero el caso más importante de este salmo 119 es que habla de la ley de Dios, la palabra de Dios. Y yo creo que nosotros debemos volver o comenzar, porque no sé si volver o comenzar, con la palabra de Dios. ¿Por qué hay tanta superficialidad en las iglesias? ¿Por qué solamente nos conformamos con venir el domingo? ¿Se acuerdan lo que le dijo Pablo a los corintios? Dice que él no les pudo dar carne, sino leche, porque eran niños espirituales. Y hoy vemos en la iglesia una cantidad de niños espirituales porque no hay un conocimiento de la palabra de Dios. Tú te encuentras con cualquiera, un ejemplo, con uno y con otro, y no sabes ni qué responderle. ¿Sí o no? Entonces, si no sé qué responderme, es como decir callo para no quedar mal. Pero es importante que nosotros tengamos el conocimiento y dejemos de tomar leche. Si uno va al médico y le dice, mire, la leche es para los niños, usted ya es grandecito, deje de tomar leche. ¿Y qué tengo que comer, doctor? Coma carne. Y bueno, en la Biblia, comer carne significa profundizar en las Escrituras. ¿Cuántos quieren crecer? Y mire, esto crecer no es crecer por crecer. Escuchaba los otros días la importancia del crecimiento del niño, porque se define casi todo en los 2 o 3 años de un niño. La alimentación, el cuidado, todo lo que, un ejemplo, hoy tenemos los niños, qué vacuna le dimos, qué no le dimos, toda una cantidad de cosas que a ese niño lo van a marcar. Y muchas veces le digo como pastor, cuando he tenido que aconsejar, he tenido que ir al principio para poder encontrar el problema. ¿Por qué? Porque hay un principio allá abajo y mucha gente queda en su niñez, ha quedado ahí atrás. ¿Y cuántos problemas les ha traído? Si hay cosas que te marcaron allá, casi seguro que lo vas a arrastrar hasta que llegue el momento que por la gracia de Dios vas a ser confrontado para renunciar a toda esa maldad del mismo diablo. Porque Cristo vino a salvar y a librar. ¿Me entienden? Y a veces somos salvados por Jesucristo, pero muchas veces estamos ahí atados con cosas del pasado. ¿Le ha pasado a usted? ¿Que lo han marcado del pasado? ¿Me entiende? Mire la importancia de esto. Hay gente que llega a cierta edad que hasta se quiere suicidar. ¿Por qué? Porque algo pasó allá en el pasado. No ha sido cerrada la grieta. Sigue estando abierto ahí. Y a veces nosotros le echamos la culpa a los padres. Y sí, podemos tener gran culpa a los padres. Pero hay cosas que nosotros los padres a veces no sabemos. Pero han sido marcados con algo terrible que muchas veces el niño no quiere ni contar. Y a veces pasan años hasta que esa persona abre su corazón.
por la gracia del Espíritu de Dios. Y ahí, en ejemplo, porque el diablo se hace fuerte en la oscuridad, se hace fuerte cuando tú callas, se hace fuerte cuando tú no lo dices. Entonces llevas todo el tormento por dentro de tu vida. Por eso, qué importante es recurrir al pastor y abrir el corazón. Porque uno como pastor no está para averiguar cómo va tu vida, está para ayudarte. ¿Me entienden? Vemos que el Salmo 119 es un canto de agradecimiento al Señor. Agradecimiento por habernos regalado los mandamientos de Dios. También es un reconocimiento con un efecto que es positivo para nuestra vida, que la ley de Dios tiene sobre nuestras vidas. Para el mundo, la ley es vista como una carga, es vista como un estorbo, pero la perspectiva del reino de Dios es totalmente contrario. La Biblia nos dice que la ley de Dios es una bendición, es un regalo que Dios nos dio al pueblo y que Dios le dio al pueblo de Israel ahí en el monte Sinaí, y lo dijo para que le vaya bien. Dios dio la ley para que vaya bien. Y ahí en Jeremías 7:23 dice así, el profeta Jeremías, inspirado por el Espíritu de Dios, dice: esto es lo que le mandé diciendo: escuchad mi voz y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo, y andaréis en todo camino que yo os envié, para que os vaya bien. Dios quiere que te vaya bien. Dios desea que te vaya bien. La ley de Dios es lo que se conoce en el hebreo como la Torá. La Torá. Y la Torá en el español significa el Pentateuco. Y el Pentateuco son los 5 primeros libros de la Biblia: el Génesis, el Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Un ejemplo, hoy está muy en boga que la gente dice no hay Dios, el mundo se cree esto que fue el Big Bang, que explotó. Pero escúcheme, cuando usted va a la Biblia, el primer libro del Génesis, usted dice: en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y ya no tiene más problema. Sabe que Dios creó los cielos y la tierra. No necesita que nadie le enseñe. Usted tiene la palabra de Dios y Dios le está diciendo: yo he creado cielo y tierra. No necesita estar estudiando a ver quién lo creó, cómo fue, qué pasó. Si no nos dice cómo fue, es porque no es importante para nosotros. Porque lo que es importante para ti y para mí es creer que Dios hizo los cielos y la tierra y todo lo que en ellos existe. ¿Estamos de acuerdo? Amén. La ley de Dios, la Torah, es la base, el fundamento sobre la cual está toda edificada la Biblia. Toda la Biblia está edificada en la piedra angular, lo vemos ahí atrás, en estos 5 libros. Para los judíos la Torá, para nosotros son los 5 primeros libros de la Biblia. ¿Me entienden? Pues yo no estoy acá haciendo proselitismo judío, pero estoy hablando en el idioma de ellos, de lo que ellos dicen, de lo que ellos dicen, porque la ley fue dada, la palabra fue encomendada a ellos. ¿Entiendes? Pablo dice. Pero, hermano y amigo, yo no estoy acá, volvamos y hablemos como hebreos. No, nosotros somos cristianos. Pero necesitamos entender y comprender el porqué de las Escrituras. Porque ahí está la base. En esos 5 primeros libros, y después se desarrolla todo. A través de los libros sapiensales, que son los Salmos, Proverbios, el libro de Job, los profetas. Jesús le dijo: en todo está escrito de mí. Porque cuando uno toma la Biblia, en toda la Biblia habla de Jesús. Por eso algunos, aún pastores que no conocen la Biblia, le dicen: bueno, te arranque acá. Mire, tenemos que arrancar donde sea, pero lo mejor es arrancar por el principio, para seguir conociendo la palabra de Dios. ¿Saben?
La Torah o el Pentateuco no es un reglamento hecho por el hombre, sino que son las instrucciones que Dios dictó por él mismo. Porque dice que Moisés subió al monte y escribió con el dedo de Dios. Dios le dio las tablas. ¿Me entiende? Y ahí vemos que hay, en esas tablas que Dios le dio a Moisés, vemos lo que a nosotros como hombres nos conviene. Y en la palabra de Dios Él nos revela lo que es bueno para nuestras vidas y lo que es malo para nuestras vidas. A veces la gente va adivinando a ver qué es lo que le conviene y qué es lo que no le conviene. Pero yo le quiero decir que no necesita andar adivinando. Lo que tenemos que hacer y lo que nos conviene hacer es ir y ver lo que Dios ya dejó escrito. Mire lo que dice en Deuteronomio 4:40. Así pues guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Mire, que yo te ordeno hoy. Y la pregunta es, ¿para qué? Porque si yo le pregunto esta mañana, ¿cuántos de ustedes quieren que le vaya bien? Más fuerte, hubo otra persona que solamente pero quiere que le vaya bien. ¿Yo? ¿Cuántos quieren que le vaya bien? Amén. Amén, muy bien. Dice que yo te ordeno hoy a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Acá vemos que hay una consecuencia. Larga vida para ti, para que vean tus hijos qué importantes somos los padres de la casa. ¿Por qué? Porque ellos no van a hacer lo que tú no haces, o lo pueden hacer por un tiempo. Yo recuerdo cuando recién comencé, porque qué importantes son los comienzos. ¿Se acuerda que yo hace mucho tiempo le decía, no es como comenzamos, sino como acabamos? Pero qué importante es tener un buen comienzo. Yo recuerdo, en casa había momentos que parecía un gallinero. Estaban todas las cotorras ahí, pam, pam, pam. Y Diana le decía a las niñas, porque son niños, eran niñas, dice, papá está orando. ¿Así o no? Vayan a jugar afuera. Entonces, ellos veían que orabas. Y hermano y amigo, quiero decirles nuevamente, tus hijos tienen que ver que tú estás orando. Tus hijos tienen que ver que tú tienes un tiempo con Dios. Y tus hijos tienen que ver que tú con eso le estás diciendo, yo estoy creyendo que Dios me va a sacar, que Dios me va a ayudar. Pero si no te ven y los envías al colegio, le van a creer a Darwin, le van a creer a toda esta mentiras del diablo y los envías al colegio. Y en el colegio van para aprender, pero la enseñanza se la tienes que dar tú en tu casa. ¿Y por qué estamos así? ¿Por qué la situación de la iglesia, hablo acá en Europa, no, hablo de acá, está así? ¿Por qué? Porque hay una apatía con la palabra de Dios. No hay interés en la palabra de Dios. ¿Pero por qué? Porque es lo que le hemos transmitido a nuestros hijos. Que no era importante, que lo importante era trabajar, que lo importante era tener dinero, que lo importante era encontrar un buen pasar. No fuimos a la piedra angular de lo que mis hijos necesitan. Ahora le digo, siempre, nunca es tarde para comenzar. Porque pueden decir hoy, bueno, mi papá no oraba, pero ahora ora. Mi mamá no oraba, pero ahora ora.
Y ellos se van a dar cuenta enseguida del cambio. ¿Qué pasa? Que a veces el enemigo viene a pincharte el globo. ¿De qué manera? Y bueno, con todo lo que borras, mira cómo estás. No le dije que en los salmos te iba a encontrar que lo que iban a tener que era. ¿Qué le dije que en los salmos va a encontrar? Va a encontrar profetizado. Todo lo que usted va a sufrir. Oh, mira, ahora. ¿Y vos qué haces que no orás? Y a veces nos encontramos como el salmista que le hacían la pregunta, ¿y dónde está tu Dios? Como le decían a Jesús ahí en la cruz. A otro salvó que se baje. ¿Me entiendes? Porque te van a contrarrestar. Pero si tú tienes una buena base, no te van a mover. Porque la base no se mueve. La base no se negocia. Entonces, qué importante es para ti y para mí volver a la base. Y la base es Dios. Él es la piedra angular. La piedra que no se mueve, la roca inconmovible de los siglos. Miren lo que dice Deuteronomio 5, 31 al 33. Así pues, guardarás sus estatutos y sus mandamientos que yo te ordeno hoy, a fin de que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti. Perdón, ya había leído. Para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da para siempre. Y dice el 5, 31, 33. Y tú quédate aquí conmigo, le dice el Señor a Moisés, y te diré todos los mandamientos y estatutos y decretos que les enseñarás, a fin de que los pongan ahora por obra en la tierra que yo les doy, por posesión. Y versículo 32 dice, mirad, pues, que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. Andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha dado y os ha mandado. ¿Y para qué? Para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Hasta aquí la palabra de Dios. Mire, pensaba avanzar un poquito más, pero lo voy a dejar acá. Porque vamos a ver, vamos a separar. Dice, te diré todos los mandamientos, estatutos, decretos, y vamos a entender qué son los mandamientos, qué son los decretos, qué son los estatutos. Yo le decía como que estaríamos hablando de la Constitución, que es la ley, pero eso lo voy a dejar para la próxima. ¿Amén? ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres que te vaya bien? ¿Sabes el propósito que yo tengo al compartirle de los salmos? Es que usted se vuelva a enamorar de la palabra de Dios. Y en este Salmo 119 va a encontrar, mire, voy a hacer para terminar, no solamente, a ver, Salmo 119, está, y dice, le voy a leer, después vamos a mirar completo. Lo que dice, lo que significa. Pero dice, espere que lo busco acá. El versículo 9 del Salmo 119 dice, busque su Biblia ahí. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Y miren lo que dice el salmista acá. Con todo mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Y le pide, enséñame tus estatutos. Vamos a ver
que son los estatutos. ¿Entienden? Porque nosotros hacemos un todo, pero cada cosa es diferente. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Los juicios es diferente a mandamiento. Pero eso no lo teníamos. Yo le digo más, cuando encontré este estudio, realmente, yo dije, esto es lo que necesito y esto es lo que necesito contar. Hablar. Me he gozado en los caminos de tus testimonios. Vamos a ver lo que significan testimonios. Más que toda riqueza, dice. En tus mandamientos meditaré. Consideraré tus caminos. Vamos a ver lo que significan los caminos. ¿Le interesa a usted o no? Me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. ¿Entienden? Entonces, cuando empecé a mirar esto, yo dije, me quedé asombrado. Y ver a veces el resultado de las cosas que nosotros necesitamos entender, porque si no entendemos se nos va enseguida. No vamos a recordar nada. Pero qué bueno que nosotros volvamos a tener ese deseo por la palabra de Dios. Porque el salmista, en unas estrofas de este Salmo 119, le pide al Señor que despierte ese deseo por su palabra. ¿Está usted de acuerdo? ¿Quiere hacer esta oración? Porque es una oración. Y yo diría, no le ponga despierta el deseo. Señor, vuelve a despertar o dame interés por tu palabra. Pero le digo más, la oración está bien, que usted le pida. Pero la oración que vamos a hacer no es un paño frío para que usted no siga haciendo nada. ¿Entienden? Pues yo le puedo pedir al Señor, Señor, dame interés por tu palabra y la vuelvo a abrir el domingo cuando llegue acá. Entonces estoy demostrando que lo que le pedí estaba lejos. Por eso no pasa nada conmigo. Pero si yo le pido, Señor, dame un nuevo interés por tu palabra, tendré que ir a su palabra. Amén, ¿está de acuerdo usted o no? Amén. Vamos a orar. Hay un viejo himno que lo venimos cantando, amarte solo a ti y seguirte a ti, Señor. Pero sabe, esta canción, a ver, Brenda. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir tu caminar, Señor. Seguir sin desmayar, Señor. Postrado ante tu altar, Señor. Y no mirar atrás. ¿Por qué esta canción? Porque Jesús dijo ahí en Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. Dice, el que tiene mis mandamientos.
Porque podemos decir, Señor, te amo, te amo, te amo. Pero Jesús nos dice claramente que el que guarda lo que Él manda, está amándolo a Él. Por eso necesitamos, Señor, vuelve a inspirarnos esta mañana. Sopla Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Señor, vuelve a nuestro corazón. Vuelve a latir en mi ser. Vuelve a alumbrar mi camino, Señor. Señor, porque tú me dijiste que me mostrarías el camino en el cual yo debo andar. Y me has dicho en tu Salmo capítulo 32, sobre ti he fijado mis ojos y te haré entender el camino que tú debes andar. Y Señor, y tú nos dices, no seas como el caballo, como el mulo. Señor, yo quiero aprender de ti. Y tú dijiste en tu palabra, si estás cansado y trabajado, venid a mí, que yo te voy a hacer descansar. Y cuando, hermano y amigo, cuando aplicamos la palabra de Dios, comienza el descanso para nuestras vidas. Señor Jesús, ayúdanos esta mañana, porque tú eres la palabra viviente, tú eres el libro total, tú eres lo que yo necesito cada día, tú eres la porción de mi herencia, tú eres la porción de mi vida. Te necesito, Señor. Despierta tu buena palabra en mi corazón. Señor, ayúdame, por favor, a volver a marcar mis prioridades, a no compartir deseos, sino tener un deseo por tu palabra, un deseo por tu persona, para, Señor, ahondar en la profundidad contigo. Porque hoy necesito más que ayer. Quiero amarte, Jesús. Quiero amarte con todo mi corazón. Quiero ser un hombre conforme a tu corazón. Y eso lo dijiste, David, pero no fue solo para David. Eso es para aquellos que aman tu palabra, es para aquellos que te obedecen, es para aquellos que te siguen. Es para aquellos que están a tus puertas cada mañana, aguardando tu orden. Señor Jesús, por favor, ayúdanos a amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor. Aleluya. Amarte solo a ti, Señor, ¿cuántos de nosotros comenzábamos con Él? amarte solo a ti, Señor. Y No me atrás.
cuando tú te postras delante de aquel que es todo amor, es imposible no amarle, es imposible no obedecerle, es imposible no dejar todo atrás, porque cuando Él viene, la tristeza se va, el conflicto se va, el amor brota. Aleluya. Y viene salud, salud para tu alma, salud para tu cuerpo, salud para tus huesos. Aleluya. Una vez más. Seguir sin desmayar, Señor. Él quiere que te vaya bien. Él quiere que te vaya bien. No es si Dios quiere, Él quiere. Él quiere que a mí me vaya bien. No le dijo a José, de día y de noche meditarás en el libro. Si solamente te pido que seas valiente, valiente a la burla, valiente a lo que te digan, valiente a lo que te critiquen, valiente. Esto te pido nada más. Aleluya, aleluya, amado Jesús, te reverenciamos esta mañana y abrimos nuestro corazón a ti. Gracias por hablarnos, gracias por exhortarnos, gracias por corregirnos y gracias por instruirnos en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya.